Esta tarde no quiero ser muy pesado, pero voy a compartir una predicación enseñanza. O sea, no espere gran emotividad, no espere una predicación al uso, ¿vale? Espérate eso, una predicación enseñanza, una reflexión. No tantas emociones, no tanto mensaje, sino más bien una información al pueblo de Dios que ha de ser aplicada en nuestras vidas. Y me gustaría hablar de un tema muy nuestro, muy personal de la iglesia a la que pertenecemos. Un tema que nos identifica, que nos da esencia, pero que a la vez para muchas personas puede ser controversial. Quiero hablar en esta tarde sobre el pentecostalismo, sobre nuestra doctrina pentecostal. El título que le he puesto a esta predicación es el siguiente: ¿pentecostal por experiencia, por herencia o simple inercia? Quiero decir esto porque en teoría todos los que estamos aquí en una iglesia pentecostal somos pentecostales. Nos identificamos con la doctrina pentecostal. Y muchos lo somos por experiencia. Hemos tenido un encuentro personal con Dios que ha impactado y transformado nuestras vidas. Pero otros son pentecostales por herencia, porque siguen las enseñanzas de sus padres, porque en el barrio donde yo vivo, más o menos todas las iglesias son pentecostales y tampoco voy a ser yo la oveja negra dentro del barrio. Mi referente, al que yo escucho predicar y me pongo en el YouTube, es pentecostal. Y entonces pues yo, por herencia en cierta manera, de las lecciones y enseñanzas, sigo la estela. Y otros simplemente son por inercia. Donde va la gente, allí va Vicente, y algunos son igual que Vicente. Se dejan llevar por el viento que más sopla, sin entender ni siquiera lo que significa pentecostal, sin ni siquiera entender lo que habla la Biblia. Pero bueno, aquí todos me saludan, aquí estoy bien. Y como decía el otro día el pastor Moisés, ¿qué tiene de malo la iglesia? Me da igual que sea pentecostal, que bautista, que de hermanos, que buena gente. Y sinceramente es un poco triste que encontremos gente que sigue el viento que más sopla o que simplemente siguen las enseñanzas de otros, pero no leen la Biblia, no estudian la palabra y no tienen una decisión propia, sino que son movidos por la masa, como le pasa a Vicente. Y lo que me gustaría con este mensaje no es orar por ti, ponerte las manos y que como no, vamos a hablar de pentecostalismo, pero no vamos a hablar, precisamente no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la doctrina, vamos a hablar de qué significa ser pentecostal, qué es y qué se espera de ti si eres pentecostal. Que puedas saber lo que la Biblia dice sobre el pentecostalismo. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Hechos 2. Si vamos a hablar de pentecostalismo, nos toca hablar de Hechos 2. Ven conmigo. Yo voy a ir saltando de versículo. Sígueme, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y acompáñame al versículo 13. Pero otros decían, burlándose, están llenos de mosto, están borrachos. Continúa la palabra de Dios en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Seguimos más adelante en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La lectura que acabamos de hacer nos explica de forma clara qué es y qué debemos hacer o esperar que hagan los pentecostales después de haber sido llenos del Espíritu Santo. De forma resumida, 4 puntos, ¿de acuerdo? 4 puntos: acción, bautismo, el Espíritu Santo en un momento dado desciende al aposento alto y comienza a repartir lenguas como de fuego. Eso lo hace Dios. Ahí tú no tienes nada que hacer. Eso lo hace Dios. Y de golpe y porrazo hay un revuelo. Comienza la gente a hablar en otras lenguas, gente que estaba sentada, dice la Biblia, que estaban sentados. Comienza a revolucionar el ambiente de tal manera que unos que estaban por ahí, que eran de otra tierra, dice diferentes naciones, que escuchaban cómo hablaban en su propia lengua. Dice, pero no son galileos esta gente. Y es que Dios hace algo nuevo. Dios empodera. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Poder para ser testigos. A lo mejor para que escuchasen el Evangelio era necesario que escuchasen el Evangelio en su propia lengua. No lo sabemos. Son misterios de Dios. Pero lo que está claro es que hubo un gran revuelo. Y luego del gran revuelo, Pedro toma la batuta de mando. Y dice, ¡hey! Escuchadme, varones israelitas, hay un mensaje de Dios detrás de todo esto. Y comienza a predicar. Y termina diciendo que unos se convirtieron, como unos 3,000. Y que otros decían, esta gente está todo loca, está borracha. Yo a esto le llamo un impacto externo. Hubo un impacto después del revuelo, después de la acción de Dios, hubo un impacto fuera. Algunos se convirtieron y otros pensaron que estaban locos. Hubo un impacto fuera. Pero ¿cómo termina el versículo 42? Versículo 42 dice, ven conmigo, lo vamos a leer de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de pentecostalismo nos quedamos en las 3 primeras. Que Dios se mueva, que Dios descienda, que Dios haga. Y que hay un gran revuelo. La gente, gente por el suelo, tumbada, tirando, saltando, gritando. Y que la gente de fuera lo vea. Un impacto externo. Y nos quedamos ahí. Son pentecostales. ¿Por qué hay ruido? ¿Por qué hay bulla? Esas son las consecuencias del bautismo en Espíritu Santo.
Pero la esencia, el por qué Dios inviste de poder es para ser testigos. El pentecostalismo en esencia es la cuarta fase de la que nos olvidamos, la que dejamos fuera. Si tú hablas en lengua, ya eres lleno del poder de Dios. Si tú cuando levantas las manos sientes un fuego y bailas, eres el pentecostal. No, disculpa. Dice que aquellos que fueron llenos perseveraban en la doctrina. Aquellos que fueron llenos perseveraban en la comunión. Aquellos que fueron llenos perseveraban en las oraciones. Aquel que es lleno del Espíritu Santo es transformado, tocado, avivado de tal manera por el fuego del Espíritu Santo que no puede no leer la palabra, que no puede no estar con su familia, que no puede no entrar en la intimidad. Aquel que es lleno del poder del Espíritu Santo, aquel que es pentecostal, es aquel que realmente tiene un impacto interno. Permíteme el atrevimiento. El Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, sin transformación, sin un impacto interno, es pamplinería. Son puras emociones. Y hoy estoy aquí y voy a resucitar enfermos y muertos, y mañana estoy aquí que necesito que vengan a resucitarme a mí. Bautismo del Espíritu Santo es perseverar en la doctrina, lectura de la palabra, estudio de la palabra. Y lo digo porque no soy el pastor y a lo mejor luego me tiran de las orejas, pero el martes aquí falta gente. Falta anhelo por la palabra de Dios, falta deseo, falta pasión. No, pero es que a mí me gustan más los cultos, pero es que los cultos tienen su momento y el estudio de la palabra de Dios tiene su otro momento. Pero es que a mí me gusta más los cultos de avivamiento. A mí también, pero hay que cerrarse en el cuarto, coger la Biblia y leer. Porque si no, ¿a qué Jesús sigues si no lo conoces? El bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El pentecostalismo, dice la palabra de Dios, que no me lo invento yo. Perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, compromiso con los hermanos, compromiso con mi iglesia, compromiso con la gente que me rodea, unidad. Seamos promotores de unidad, seamos promotores de la comunión, seamos promotores de la esencia que nace en la misma Trinidad. Perseverar en la oración, en la intimidad. ¿Qué es pentecostalismo? Pentecostalismo es el movimiento religioso que se fija en lo que aconteció en el Pentecostés para tener un estilo de vida. Buena definición, ¿no? Pero vale, ¿pero qué aconteció, qué ocurrió en Pentecostés? El Espíritu Santo bautizó a las personas que estaban en el aposento alto. Vale, sí, pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que se manifestó el Espíritu Santo en las personas como con lenguas de fuego, hablando otros idiomas. Algunos lo entendieron, otros no. La cuestión es que hubo un revuelo. Dios hizo algo y hubo un revuelo. Y la gente externa fue impactada. Y ellos también. Es decir, lo importante no es el alboroto. Lo importante no es la música fuerte, alta, donde yo, no sé si soy yo y mis emociones o es el ruido que me está temblando aquí dentro, ya no lo sé.
es el tiempo de que haya un impacto interno aquí, dentro, espíritu, alma, cuerpo. Y es entonces, y es ahí donde no me va a importar coger la Biblia, porque la Biblia va a ser mi libro favorito. Donde no me va a importar pasar tiempo con mis hermanos espirituales, porque van a ser mi familia. Y donde el tiempo de intimidad con Dios se me va a hacer corto. La esencia del pentecostalismo es impacto interno. Sí, es verdad. Los pentecostales hablan en lengua. Sí, es verdad. Los pentecostales suelen ser más ruidosos que otros hermanos. Sí, que es verdad. Los pentecostales suelen ser un poco más desordenados, un poco más avivados, suelen tener la música más alta que otras, que sí, que todo eso es parte de la realidad, pero que eso son consecuencias. Que la esencia es impacto interno. La consecuencia es que a ti cuando te toca el Señor no te quedas igual. Que la esencia es que cuando el Espíritu Santo viene aquí, arde fuego. Y necesitas conocerlo en la intimidad mucho más. Necesitas leer de su palabra mucho más. Necesitas estar con tus hermanos mucho más. Eso es pentecostalismo, perseverar en doctrina, comunión y oración. ¿Cuántos se consideran pentecostales en este lugar? La pregunta es, ¿por experiencia, por herencia o simple inercia? Porque hoy yo te quiero invitar a que puedas ser pentecostal genuino, por experiencia propia. Y no te hablo del revuelo, y no te hablo del sicatarabaca. Te hablo de un acercamiento a la palabra de Dios. Te hablo de un acercamiento a las personas que están a tu alrededor. Te hablo de un acercamiento y una profundidad mayor en su presencia. Porque aquel que ha sido lleno del poder de Dios para ser testigo, persevera en doctrina, en comunión y en oración. ¿Quieres ser un verdadero pentecostal? ¿Quieres ser un verdadero pentecostal? Apasionate por la palabra de Dios. ¿Quieres ser un verdadero pentecostal? Apasionate por tus hermanos. Ayúdalos. Estate por ellos. Ayúdalos a crecer. Estate atento a sus necesidades. Fomenta la unidad los unos con los otros. ¿Quieres ser un verdadero pentecostal? Apasionate por la intimidad con Él. Porque esa es la verdadera y genuina esencia del pentecostalismo. No cambies las consecuencias, no cambies lo etéreo, no cambies lo superficial por la esencia. Hoy Dios te hace un llamado. Hoy Dios te hace una invitación al pentecostalismo genuino. Volver a la lectura, volver a la doctrina, volver a la unidad, volver a la comunión, al amor los unos por los otros, porque dice la palabra de Dios, en esto conocerán que sois mis discípulos. Volver a la intimidad profunda, a los tiempos de oración apasionados. Volvamos a la esencia del pentecostalismo. Seamos pentecostales genuinos. Como he dicho al principio, esto iba a ser una predicación enseñanza donde lo único y exclusivamente que quería decir es que el pentecostalismo va más allá de hablar en lenguas. Que el pentecostalismo va más allá de emociones y sentimientos. Que el pentecostalismo es una doctrina basada en la palabra de Dios y es el tiempo de conocer la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra.
es que sin darnos cuenta hemos dejado que las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo se pongan en el centro, olvidándonos de la esencia, olvidándonos del por qué Dios nos dio poder. Dios nos dio poder para ser testigos. ¿Tú sabes de dónde proviene la palabra testigo, literalmente del griego? Mártir, aquellos que mueren por. Si tú realmente anhelas y deseas ser pentecostal, anhelas y deseas ser discípulo de Jesús, si tú realmente anhelas y deseas ser lleno del poder de Dios, no es para tu propio gozo, no es para poder hablar en lenguas, es para morir por el evangelio de Dios. Donde no me importan las consecuencias porque estoy basado en la propia esencia. Y por eso quiero terminar esta reflexión retando a todos los presentes a que esto no sea simple información transmitida y que caiga en la cesta de las cosas que me importan más o menos, sino que puedas tomar acción en esto, que puedas salir de tu zona de confort y comenzar a ser un cristiano, seguidor de Jesús, pentecostal genuino, que no se deja llevar por las emociones, sino que su centro es la palabra de Dios, la comunión con los hermanos y la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren centrar su evangelio y su estilo de vida en esto? Ahí donde estás, te invito a que te puedas poner en pie. Quiero orar por ti.